vamos a estar haciendo esta aplicación de conceptos de macroeconomía a lo que fue la crisis internacional llamada la crisis de las hipotecas, la crisis de la deuda subprime, que afectó al mundo como una crisis financiera internacional y también afectó a Argentina más allá de que los números de Argentina, la contabilidad nacional argentina no lo haya evidenciado, sobre todo en el año 2009, que marca o que marcaba inicialmente que no había habido cambios en el nivel de actividad y luego modificaciones de la contabilidad nacional, quizás haciéndola un poco más verídica, mostró que hubo una baja cercana al 5% del producto durante ese año. O sea que la crisis internacional también golpeó a Argentina. Se decía que no la había golpeado porque Argentina estaba fuera de los mercados por, en ese momento, está recién intentando salir de un default y por otro lado, no recurriendo a los mercados de capitales para financiarse, dada la orientación, la idea de independencia económico-financiera a partir de no estar endeudado con el resto del mundo, quizás por una cuestión más de vista política que de racionalidad económica, por los costos financieros menores de endeudarse en el mundo respecto a recurrir al financiamiento del mercado interno. La realidad es que la crisis de Lehman Brothers, la crisis de la subprime, o como se quiera llamar, la crisis internacional, que uno lo ubica como gran inicio en el año 2008, realmente el inicio es previo a este año, y hasta mirando números de Estados Unidos que se presentaron ayer, uno diría qué tan cerca estamos o no de experimentar una nueva crisis de este tipo, dado que creo que desde hace décadas que Estados Unidos no tenía en un mes un 0,9% de inflación, cosa que se presentó como nuevo dato respecto a la economía norteamericana, y eso puede hacer pensar en una suba de tasas de interés, la misma que se experimentó en ese país años antes del 2008, años en donde Estados Unidos había vivido una recuperación muy importante por tener tasas de interés muy bajas. Había sido, y esto creo que lo comenté ya la semana pasada, la situación de el ataque a las Torres Gemelas, que llevó a la economía norteamericana para intentar evitar un efecto negativo por el ataque especulativo que surge además del ataque real, a una baja muy importante de las tasas de interés con una depreciación también muy importante del dólar norteamericano. Eso llevó a una recuperación importantísima en el nivel de actividad económica para el año 2002-2003, que a nosotros también nos permite una recuperación económica con suba en el precio de las commodities. Se recuerda un valor récord para la soja, que recién comenzábamos a tener un incremento en las exportaciones en esa oleaginosa de $600, valor que se ha igualado sobre este primer semestre del año 2021, con tasas de interés que habían llegado a ser 0% en un momento previo, cosa que también se dio en el último año y medio. Incluso tasas negativas de interés, o sea que se ha llegado a pagar por el depósito del dinero en los bancos, sobre todo en la plaza europea. Y esa recuperación tan importante, ya sea ahora que tenemos inflación, ya sea en el año 2006 que había inflación, llevó a la Reserva Federal, no todavía hoy, sí en el pasado, a cambiar esa política monetaria laxa, que implicó una suba del precio de propiedades a valores astronómicos. Y cuando uno escucha sobre los valores del precio de las propiedades en Estados Unidos, ve como un departamento de 120 metros sale $700.000, o valores de millones de dólares para una casa. Una casa hoy, depende de la ciudad, puede estar en el 1,5 millones, 2 millones de dólares, que son ciertamente valores posibles de pagar para alguien que logra un endeudamiento a 40 años
o a 30 años con tasas de interés del 0,25% anual. Pero cuando esa tasa de interés por una política monetaria contractiva, o por lo menos que no sea tan expansiva como antes, solamente se transforme en una tasa de un punto, significa que el valor de la cuota se duplica, por lo menos. Y eso hace al mismo tiempo que esa suba de tasa de interés haga una baja, origine una baja en el precio del propio activo, dado que su demanda se contrae por el costo de financiamiento mayor para poder adquirirlo. Al contraerse la demanda, va a existir con una oferta igual o incluso superior por el efecto de rezago que tiene la construcción, estimulada por la situación previa a la suba de tasa de interés, encuentra un mercado con una expansión de oferta pero una contracción de demanda, una baja de precios importantes y propietarios que no pueden afrontar sus obligaciones, por lo tanto, dejan de pagar estas obligaciones y ahí aparece el término crisis subprime. Normalmente, un vendedor de créditos hipotecarios o empresas que se dedican a vender créditos hipotecarios ganan plata si más gente toma créditos hipotecarios. Se comisiona por los créditos hipotecarios. Significa que si yo consigo que ustedes tomen un crédito de $100.000, quizás pueda cobrar el 0,25, 0,30 o depende del tipo de crédito, puedo cobrar el 0,5% de su crédito. Nada más de comisión por haber vendido el producto. Si eso sucede, yo tengo todo el estímulo para hacer que ustedes puedan obtener el crédito. Si pertenezco a un banco de primera línea, que damos créditos también entre todos los productos hipotecarios, tendremos controles estrictos, supongo, para que quienes obtengan nuestras financiaciones sean personas con capacidad de repago. Pero ¿qué sucede con el mercado de aquellos que no son los que reúnen todos los requisitos que establecen las entidades de primera línea para obtener financiamiento? Ellos nunca obtendrán financiamiento. Hasta en nuestro país, quien tiene problemas de antecedentes crediticios, quienes no tienen garantías, etcétera, etcétera, igual tienen un mercado donde poder financiarse. Será el usurero de la esquina, será la financiera, será la mutual. Vamos a ir bajando del nivel o la calificación de aquel que le da el financiamiento, así como subirá la tasa de interés a la cual se obtendrá el financiamiento. Ahora, ¿qué pasa en el mercado de los hipotecarios en el caso de Estados Unidos? Entidades especializadas en dar líneas de crédito tienen un segmento al cual financian, que es el de los créditos subprime, justamente a aquellos que no reúnen, llamémoslo como aquellos que no reúnen los requisitos perfectamente para obtener una línea de crédito hipotecario. Serían como un mercado de aquellos que no tienen antecedentes, ingresos o lo necesario para poder acceder en la banca tradicional del financiamiento. Y aparecen los, entonces, créditos subprime. Estos créditos subprime, por supuesto que son mucho más riesgosos que la línea de créditos tradicional de un banco de primera línea. Lo que vamos a observar es que cuando se da una situación de recesión en una economía, quienes primero pierden sus trabajos, quienes primero, o sea, recesión o cualquier cuestión de inestabilidad macroeconómica, quienes se van a ver más perjudicados son aquellos que son más débiles económico y financieramente, seguramente los mismos que obtuvieron líneas de créditos subprime, donde incluso si pensamos en oferta y demanda, seguramente la demanda para la compra de propiedades de parte de la parte más vulnerable de la población va a ser más afectada de aquellos que tengan más posibilidades económicas. Porque aún en la peor de las crisis económicas, alguien que tenga conocimientos y dinero puede ganar dinero en esa crisis. Ahora, alguien que vive de un trabajo informal,
o de un trabajo contratado, seguramente va a ser el primero que pierda su trabajo. Simultáneamente el precio de su propiedad está bajando, él no puede pagar la obligación y el costo de la obligación se ha incrementado porque deberá tener, seguramente por el perfil de crédito que ha tomado, cláusulas de ajuste importantes en función de la tasa de interés. La tormenta perfecta para que haya una elevada morosidad en los créditos de ese tipo. Si eso fuera nada más que la entidad financiera que dio los créditos pase a tener problemas financieros y quede reducido a eso, pasará a ser un problema sectorial. Pero resulta que esa entidad financiera no se quedó solamente con que había prestado dinero, sino que quería recuperar ese dinero. Y ese dinero se recuperó a partir de lo que se llama una securitización de créditos hipotecarios. Para llevarlos a un lenguaje más vinculado a Argentina, se generaron fideicomisos y se descontaron esos fideicomisos entre inversores ya del mercado financiero en general, incluso entidades financieras. O sea que Lehman Brothers terminaba, o Bernstein, Bern es un banco de estos que dan créditos subprime, una entidad financiada en una entidad especializada en dar créditos hipotecarios, terminaba descargando esos créditos hipotecarios, generando sería un producto estructurado, una securitización, un fideicomiso en el mercado en general, donde inversores, fondos de inversión también, invertían en esos fideicomisos, haciéndose a futuro los poseedores de los pagos de aquellos que tenían que pagar esas obligaciones. Cuando no se pagaron esas obligaciones, no era ver el que no cobraba el dinero, ella lo había descargado entre inversores y había cobrado el dinero para dar más créditos hipotecarios, que también seguramente eran del mismo estilo, subprime, y no se pudieron vender. Y se quedaron con propiedades que habían bajado de precio y liquidar las propiedades en medio de una caída era venderlas a menor precio y al mismo tiempo no había financiamiento para comprar esas propiedades, lo cual implica que tenían un montón de propiedades a la venta que no se vendían. Y lo que necesitaban era liquidez. Los fondos de inversión ya no cobraban ese dinero. Los depositantes de esos fondos, si querían obtener su capital, aunque sea, se encontraban que estaban atorados en créditos que no podían ser cobrados, que en definitiva implicaban que no se pagan los fideicomisos. Pero tampoco eso quedaba ahí. Quienes eran propietarios de esos fondos, o aquellos que habían estructurado esos fideicomisos, no solo se quedaron con el hecho de manejar los mercados norteamericanos, sino que se generaron productos derivados a partir de estos fideicomisos en los mercados internacionales. Incluso derivados financieros, cosas que verán en finanzas internacionales, a partir del funcionamiento de estos fondos que habían invertido en los fideicomisos, lo cual terminó significando que un crédito no pagado hipotecario por una persona desempleada en Alabama terminaba significando una pérdida para un derivado financiero en Singapur. Y ahí se armó una crisis internacional. Los mercados internacionales están totalmente vinculados entre sí. Eso pasaba hace 13 años atrás, 12 años atrás, y pasa hoy. Un hecho en una parte del mundo tiene repercusión al resto. Si al mismo tiempo estamos hablando de están basados en el mismo, llamémoslo, crédito hipotecario fallido, seguramente que van a estar vinculados. La suba de tasas de interés de Estados Unidos del año 2006 genera pérdidas en el mercado hipotecario, tanto en Europa, el principal desarrollador europeo para el año 2007 tiene problemas financieros. En el 2008 se da la caída masiva de hipotecas y la crisis internacional.
Entonces, primera enseñanza o vinculado a esta materia, el movimiento internacional de capitales. Se mueve en función de tasas de interés, como lo hemos dicho en el pasado. Las economías o los bancos centrales de las economías tienen dificultades muy serias para poder controlar el movimiento de capitales entre distintas economías. Hoy existe un mundo, un desarrollo del mercado financiero internacional que supera largamente al del año 2008, 2007, 2008. Parecería estar jugando con una Play 1 del 2008 al lado con la Play 5, que uno puede realizar cosas 12, 13 años después. Eso implica realmente que podríamos pensar en una nueva crisis internacional, financiera internacional, que podría darse frente a una política monetaria ya no expansiva de parte de Estados Unidos, con un efecto de repercusión, no digo instantáneo, pero mucho más rápido, que se daría a nivel internacional con pérdidas en el grueso de los mercados, sobre todo en los mercados emergentes, donde los valores de los activos han tenido subas que son más que importantes. Si lo llevamos al mercado que queramos, tenemos desde empresas de tecnología, empresas que están vinculadas con el futuro en términos de tecnología, que han multiplicado su valor entre 5 y 6 veces de un año 2020 al año 2021. Empresas de logística como Amazon, que también han multiplicado su valor, o incluso los criptoactivos, que no es que lo han multiplicado 5 o 6 veces, sino que lo han multiplicado en algún momento de este año cerca de 30 veces respecto al año pasado. Esos valores de activos pueden tener ajustes que pueden llevarlos a valores cercanos a los de inicio del año pasado, lo cual implicaría pérdidas de 80-90% de su valor. Puede darse en futurología. Lo que sí entendemos es que los efectos de repercusión de lo que suceda en una economía va a darse a nivel global, eso es un hecho. Que va a existir un flight to quality como pasó en el año 2008 y que el dinero fue hacia los lugares de refugio. Significa las posiciones libres de riesgo en las economías desarrolladas. En el contexto en el cual ya el dólar no parece el mejor de los refugios, mientras que se mantiene la política monetaria contractiva, discúlpeme, expansiva. Pero si pasa a subir la tasa de interés norteamericana, deja de estar el refugio de la emisión de dólar para mantener los valores altos en los distintos activos financieros. En su caída, el movimiento va a ser como ha sucedido en el año comienzo de los 90, como ha sucedido sobre la crisis del tequila, como ha sucedido en la crisis del 2008, hacia activos de refugio que son las propias emisiones de deuda de la Reserva Federal de Estados Unidos, el valor del oro y el valor de otros activos de refugio que sirvan justamente para refugiar el volumen impensado de capitales que se ha generado a partir de una tasa de interés tan baja. ¿Y qué podemos esperar para Argentina? Porque nada más hacer este análisis de economía internacional, pensando y haciendo futurología en qué puede suceder después de la noticia de una inflación del 0,9% mensual para Estados Unidos. Nosotros estamos preocupados por nuestro 3%, 3,5%, que se conocerá justamente en el día de hoy a la tarde. No está tan lejos de eso, un 0,9%, pensando en que es la principal economía del mundo. Si hablamos de que ese sería el valor de inflación a nivel mensual. Lleva a una inflación anualizada ya no del 5% como fue el mes pasado, sino que ahora ya subiría al 5,4%, superando la inflación anualizada de nuestros vecinos. No hay ningún vecino, salvo que esté equivocando por un número más actualizado,
que tenga una inflación tan alta como la de Estados Unidos en este momento. Nosotros lo superamos, por supuesto, 9 veces en lo que es inflación anualizada, pero somos, como quien diría, el peorcito del curso. Acá nos estamos encontrando que una economía que es la locomotora del mundo, gracias a una política monetaria muy expansiva, ha permitido la salida económica de la pandemia en todo o en parte para muchas economías, pero ahora tiene que replantearse cómo va a poder mantener, sin afectar la vida de su población, el equilibrio entre valor de la moneda, que es lo que debe defender la Reserva Federal de Estados Unidos, y nivel de actividad económica. ¿Con qué política se avanzará para tratar de no generar un perjuicio, sabiendo la experiencia? Porque esto que puedo comentar ahora, obviamente que no es una novedad para nadie en la Reserva Federal, sino estarían diciendo, este muchacho está hablando de noticias viejas, seguramente, está contando historias que todo el mundo sabe. Bueno, pero la realidad es que se sabe cuál es el efecto que puede originar una suba de tasas de interés de Estados Unidos en su política tradicional frente a un problema de inflación. No quieren ser ni el gobierno de Jimmy Carter de final de los 70, que generó la crisis de la deuda, la década perdida, la década de los 80, no quieren tener una sucesión de efectos tequilas como en la mitad de los 90, ni tampoco una crisis financiera internacional como a mitad de la primera década de este año. Resultado, innovarán, verán la manera de poder hacerlo con un aterrizaje suave de la economía. Se mirará, pero no calculo que se quiera perder ese 7% de crecimiento de la actividad que se esperaría para este año, sin al mismo tiempo, por la inflación, generar un incremento de la pobreza en Estados Unidos y también un abandono desde los capitales internacionales de las posiciones en dólares para fortalecer las posiciones en otras monedas. Argentina, cuando se dio la política monetaria contractiva de Estados Unidos, lo que sucedió, bueno, acá estaba toda la explicación justamente de lo que estuve explicando antes. Cuando quizás esta explicación, que es en definitiva lo que conté antes sobre lo que fue la crisis de las hipotecas, cómo empezaron las Torres Gemelas, las subas de tasas de interés sobre el año 2006 y luego todo lo que fue la caída de los activos financieros, Argentina realmente en ese contexto sufrió y el efecto de repercusión, lo cual implicó perder en el año 2009, se calcula un 5%, y recién estar saliendo de la recesión sobre el año 2010, para luego pasar a tener un estancamiento, pero ya por políticas propias y problemas de gestión propios, que se ha profundizado como recesión desde el año 2018 en adelante. En el medio hubo recesión y recuperación. ¿Qué podemos hacer nosotros hacia adelante pensando en una potencial suba de tasas de interés? ¿Cómo podemos empezar a trabajar pensando en las faltantes que tiene nuestra economía para poder pasar a tener un proceso de crecimiento y desarrollo hacia adelante? Y la tarea debería estar pensando en generar valor agregado. El tema es cómo hacemos para generar valor agregado en un contexto en el cual falta inversión y potencialmente podremos tener una pérdida importante de incentivos de inversión en nuestra economía, dada nuestra inestabilidad macroeconómica, por factores propios y al mismo tiempo por un contexto internacional que hoy es benigno, pero se podría avisorar hacia el futuro. Salvo un dato que no esté dentro del análisis que uno puede realizar en estos momentos, se podría avisorar que puede tener problemas serios de actividad, no necesariamente en el año 2021, sino que uno podría estar pensando, como siempre sucede, que eso tenga un adelantamiento en los mercados, pero todavía no el impacto en el sector real, y que eso se pueda ver sobre final del año 2022, año 2023.
Sería realmente complicado para el gobierno actual estar viviendo una situación de una nueva recesión después de una recuperación final del año 2021, año 2022, en el año 2023, que sería el de la reelección, o por lo menos el de la búsqueda de la elección de alguien del propio partido político actual que está al frente de la presidencia argentina en el año 2023. Sería, en ese caso, potencialmente muy posible que se pierda la presidencia de parte del Frente para Todos y pase a estar en manos de la oposición actual. Si eso es, si realmente tenemos un shock exógeno y al mismo tiempo no se dan los pasos necesarios para poder prepararse para ese shock exógeno, es lo que es una tarea que debe tender hacia la generación del valor agregado, hacia lo que es la industrialización de nuestra economía a partir de una variable dinámica que he introducido a lo largo de toda la materia, que es la inversión. Y la pregunta es justamente cómo hacemos para estimular la inversión en Argentina, año 2021, pensando en prepararnos para generar valor agregado, a pesar que sabemos que lo mejor del contexto internacional, salvo, vuelvo a repetir, un nuevo dato que a uno se le pueda estar escapando, que pueda surgir, lo mejor del contexto internacional ya pareciera haber pasado. Ya la soja estuvo por encima de 600, ahora está en 520. Ya Estados Unidos va a crecer el 7%. El tema es cuánto crece el año 2022. Ya nuestros vecinos la han pasado de crecer 16% sin interrupciones, salvo la situación de pandemia. El tema es cómo seguimos hacia adelante en este contexto, cómo hacemos para generar valor agregado. Y ahí surgirían cuestiones que podríamos estar vinculando hasta con los efectos estáticos dinámicos de la integración. Dicho sea de paso, la actividad ya no es visible para ustedes, estuve corrigiendo, no compartí los resultados. Piensen en que supuestamente esas actividades ustedes las responden después de dar algún tipo de análisis a conciencia sobre el tema, de buscar información o de recordar la información que estuvimos viendo y que racionalmente escribieron lo que escribieron. Cuando haga la devolución, que nada más tengo que, me faltaba leer algunos, por eso no saben qué leí y qué no, verán que en muchos casos hago una pregunta y nada más, y coloco una nota y listo, pero me generan dudas cuando uno lee esas respuestas, si en algún momento entendieron de qué se tratan los efectos estáticos, dinámicos, o también cuánto tiempo de análisis real han dado y si ese es su verdadero análisis o su mejor análisis. Dado que si es eso, tenemos que replantearnos bastantes cosas en cuanto a lo que es la formación para poder ser profesionales competitivos en el futuro. Pero bueno, eso esperemos que no surja solamente en el final, sino que antes haya alguna oportunidad de consultas o lo que necesiten para poder estar mejorando su orientación hacia la preparación de la asignatura. Si hablamos de valor agregado, y recuerdo haber hablado con ustedes y haber presentado el tema, hasta incluso hay un presi que puse que no es mío, pero que está como material porque está muy bueno, de efectos estáticos, dinámicos, está bastante completo. Puedo traer ese tema para pensar en la industrialización y el desarrollo económico como un desafío de la economía argentina, tomada como pie o como punto a partir del cual uno puede analizar desde la crisis del año 2008. Me van a decir, pero pasó de todo en medio, sí, bueno. Pero tanto en ese momento como hoy, no sé si a los pies o no de una nueva crisis internacional, porque cualquiera miraría y dirían, pero aún nos está dando una crisis internacional, en todo caso se dio la pandemia. Si lo que estoy diciendo es anticipándome a lo que puede ser un aumento de tasas dada la inflación que es creciente en los Estados Unidos. Entonces uno diría, ya cuánto tiempo más va a aguantar la Reserva Federal sin poder llegar
a hacer una política monetaria contractiva, o por lo menos dejar de hacer la política tan expansiva que se está realizando en este momento. Y ahí es donde uno plantea el hecho de una salida por la integración económica, una salida por, voy a hacerlo de esta manera, una salida por lo que quizás todo el mundo comprendería que debe realizarse, como no es de extrañar que quizás se aceleren los plazos para el acuerdo con el FMI. Dada la potencial falta de financiamiento internacional que se mantenga y se agrave hacia el futuro, una reestructuración, bueno, sería FMI, un acuerdo que implique una refinanciación más prolongada en el marco de un acuerdo de facilidades extendidas. Si uno mira en la página web del fondo, me voy a encontrar que existe esta alternativa, que es un acuerdo a 10 años, que es lo máximo a la cual nos puede prestar el FMI, con una tasa cercana al 3%, lo cual es muy ventajoso respecto a las tasas de interés que paga Argentina con un riesgo país del 16%, o sea que Argentina paga tasas del 18%, podría bajar, ya tiene hoy tasas bajas, podría bajar a tasas similares al 3%. Es un acuerdo que sería a 10 años y quitaría las obligaciones para el resto de este año y el año que viene, en donde los vencimientos con el FMI tengo para el año 2021, creo que me quedan cerca de 5.000 millones, pero para el año 2022 estoy encima de los 20.000 millones de dólares, lo cual ciertamente es un tercio de nuestras exportaciones, sería imposible que lo podamos pagar. El tema es si no hacemos el acuerdo antes de este vencimiento, lo cual estaría implicando un acuerdo en el muy corto plazo entre Argentina y el FMI. No digo que lo van a anunciar mañana, pero que habría un acuerdo muy en corto plazo, por lo menos esa sería la voluntad, para que incluso este vencimiento quede dentro de una refinanciación y obviamente esto y nos cambie el horizonte de pagos hacia el futuro, por lo menos por ese lado. Di estas expectativas, no es que las estoy inventando yo. Si abren nada más el diario El Cronista en este momento, mirarían que hay una nota al comienzo que habla de trajiño del FMI, los bonos argentinos subieron hasta el 2,7%, justamente habla sobre este tema y la posibilidad de acercar más rápido un acuerdo con el FMI, lo cual uno diría, un acuerdo, ¿es nada más refinanciar? No, ahí viene la parte interesante, que nos permitiría cambiar mejor una crisis financiera internacional, o por lo menos un cambio de condiciones a otras no tan favorables a nivel internacional desde el punto de vista de lo financiero. Un acuerdo de facilidades del FMI, entro en imf.org y me voy a estar encontrando que está descrito qué es lo que pide, cómo son los acuerdos del FMI, cuáles son las líneas de financiación. Me voy a encontrar que está la paginita del FMI, dice International Monetary Fund, y me voy a estar encontrando con todas las distintas posibilidades de financiación, hablan o sea, tienen directamente un montón de ítems. Si uno pone en About de FMI, me encuentro que describe en uno de los ítems cuáles son las líneas de crédito que tiene Argentina, y discúlpenme, las asistencias, dice los lending helps,
que le dan a los distintos países, qué se le pide a los países, qué es lo que se le mira a los países, qué es una carta de intención, etcétera, etcétera. Va escribiendo directamente todas las distintas alternativas y lo que me voy a encontrar es que voy a llegar a una explicación de en las líneas de financiación cuáles son las características de estos acuerdos de facilidades extendidas. Y ahí me voy a estar encontrando que van a requerir de un plan integral, llamémoslo así, un plan económico. Un plan integral que implique una reestructuración del país, del funcionamiento del país, del sector público, etcétera, etcétera. Ayer hablaba en un momento, estaba cenando con alguien, le decía, acá lo que podría venir si fuera real, que hacemos un acuerdo real con el FMI, pero tiene un problema político importante, pero alguien tan pragmático como Menem en su momento lo hizo, es que un plan integral implicaría, no digo una nueva convertibilidad, pero un nuevo arreglo cambiario seguramente. El tema del tipo de cambio lo vamos a tener que resolver. O sea, vamos a tener que tener una nueva política de tipo de cambio que va a estar implicando, no sé, no creo que sea una convertibilidad, no lo veo sobre eso, pero sí algún tipo de política que permita un incremento de las reservas internacionales para permitir un fortalecimiento de el circulante, el respaldo del circulante, cualquiera sea la denominación de la moneda, seguirá siendo el peso argentino o será otro, pero necesitaríamos algún tipo de nuevo arreglo cambiario que implique mejorar nuestras reservas para que nuestra moneda nacional, supongamos que sigue siendo el peso argentino, siga teniendo algún tipo de valor y no vivamos la situación en la cual tengamos un desconcierto respecto a lo que es caro o barato en términos de pesos, dado que los pesos que tenían un cierto valor, o sea, antes hablar de 20.000 pesos era mucho dinero. El antes significa que hace 20 años atrás 20.000 pesos era un departamento, porque eran 20.000 dólares. Hoy, 20.000 pesos es la mitad de la cuota que cobra una Universidad de Buenos Aires para hacer la carrera que ustedes están haciendo. Miraba ayer, porque me llegó de casualidad, una invitación para cursos en una Universidad de Buenos Aires, cliqué por la duda, por ser una buena universidad y para ver cuál sería una universidad de la carrera de grado, pensando en esta que podía cursarla, y me encontré que la cuota era 48.000 pesos, ni siquiera es la mitad. O sea que con lo que uno compraba, aproximadamente 2 terrenos de 2.000 metros en Fisherton, o 3, hoy estaría pagando una cuota en una universidad en Buenos Aires. No podemos tener una moneda que pueda perder en 20 años de esa manera su valor. Pensando en que eso ya pasó, el tema es que no pase hacia el futuro. Generar un acuerdo con el FMI, aprovecharlo, reestructurar nuestras obligaciones con el fondo, aprovechar a refinanciar voluntariamente. Más de los 300, cerca de los 300.000 millones de dólares que tenemos hoy de deuda, ¿sí? Sería muy importante dado que es imposible pagarla en el corto plazo. Ese diagnóstico es el correcto y necesitaré de un plan integral en donde haya una reestructuración entonces también de deuda. No un default, una reestructuración de la deuda. La deuda debería ser reestructurada voluntariamente. Eso es, emitir nueva deuda y con esa plata que recibimos por la deuda rescatar los bonos existentes. Ni siquiera necesito hablar con los acreedores, solamente generar, aprovechando el acuerdo,
nuevas líneas de financiamiento que se me abran para, con la menor tasa que obtengo, ir y comprarme los bonos, ofrecer el retiro, el rescate de los bonos que ya están en el mercado. Los rescataré e incluso les bajaré la rentabilidad rápidamente, lo cual implicará que tendrán apetito por venderlos y nosotros nos ahorraremos todos los pagos que corresponden. Sería el momento de aprovechar a hacer esto y en el cortísimo plazo, antes de que empiece la política monetaria contractiva norteamericana, si es que en el momento viene eso. Recién ahí estamos empezando a resolver desde lo financiero algo necesario pero no suficiente para tener una respuesta en el sector real de la economía. Si fuéramos hacia el sector real de la economía, obviamente que esto financiero es solamente un pequeño avance. Cuando pienso en la posibilidad de industrializar la economía argentina, de generar valor agregado, de poder crecer y lograr un proceso de desarrollo hacia adelante, a pesar del potencial problema que se puede estar dando, sobre todo en los emergentes, si es que Estados Unidos deja de tener esa política expansiva que ha mantenido por lo menos hasta el día de ayer, y que tampoco espera que pase un cambio mañana, pero digo, uno trata de pensar en el futuro, como dije, año 2022, 2023, y de ahí hacia adelante, necesitaría instituciones, reglas de juego que sean proclives a ese desarrollo económico. Esas instituciones quizás requieran de un cambio en lo que es, iba por la T otra vez, de impuestos por tax, un cambio en el sistema tributario argentino, con una simplificación, progresividad por supuesto, una simplificación, reducir el número de impuestos, realizar un verdadero sistema progresivo tributario. Progresivo significa los que tienen más pagarán más, pero efectivamente por sus ganancias, no por sus activos, porque puede ser que esos activos no sean productivos. En todo caso, existirá sí un impuesto a las herencias, como en otros lugares, un impuesto a los bienes personales improductivos, etcétera, etcétera. Y que sea sobre todo previsible. ¿Qué significa? Que las reglas del juego se ponen y se mantienen en el tiempo, lo cual implica que no hay sorpresas, que cada 3 meses te aparece un impuesto nuevo o una condición nueva que no estaba al momento de tomaste la decisión de inversión o de consumo o de erradicación, lo que corresponda. Sería muy interesante poder hacer eso. Ahora, para hacer eso seguramente requiera de una modificación en la matriz de gastos del sector público, porque el sector público se financia a partir de impuestos. El gasto público y, por supuesto, las transferencias del Estado, o sea, los gastos que no tienen ningún tipo de contraprestación. Entonces sería variar el gasto público y variar las transferencias que realiza el Estado. Que no necesariamente estoy diciendo se eliminan todos los planes sociales, quizás se eliminen subsidios. Quizás tenga que rever la política de subsidios que existe en Argentina, tal que muchos o algunos que reciben subsidios no debieran recibirlos. Cuando uno escuchaba semana pasada sobre nuevas boletas de luz que llegaban en Buenos Aires, hablaban de que ahora una boleta de luz de un departamento de 3 ambientes en Capital podía llegar a salir 2.500 o 3.000 pesos por los aumentos, y es como si fuera mucho. Y uno ve que una factura de luz en una casa, clase media, en Rosario puede significar una boleta de luz de 5.000 pesos. Pero si lo comparamos con el exterior, y nada más vamos a Uruguay, una boleta de luz, un departamento de las mismas dimensiones usadas por la misma familia, puede estar saliendo a valor argentino
entre 15 y 20 mil pesos. ¿Por qué en Buenos Aires el valor de la energía eléctrica de una propiedad en plena capital federal tiene un valor de un 60% o 50% respecto al consumo de alguien del interior? Y en Argentina, en el lugar más caro de los más caros, el consumo de energía eléctrica tiene un valor de un 25 o 30% que en otra parte del mundo. O los uruguayos pagan mucha energía y en Rosario pagamos bien, y en Buenos Aires pagan menos, o en Argentina pagamos mucho menos de lo que debemos pagar por la energía respecto a países donde en serio se está pagando lo que sale de la energía porque es importada y lo trasladan directamente hacia sus consumidores, dado que al ser energía eléctrica terminan comprándola a represas de vecinos, no tienen tanto de infraestructura colocada en eso. O realmente cobran su costo, si es propia, cobran su costo a partir de elaboración y cobro de costos a los distintos clientes. Las transferencias, que pueden ser los subsidios a alguien de Puerto Madero que termine pagando por de energía eléctrica una suma que son 2 pizzas en Avenida Corrientes, significa que a esa persona que tiene un poder adquisitivo alto y paga 20 mil pesos 15 de gastos centrales, está pagando 3 mil pesos de luz y lo estamos subsidiando todos por eso. ¿Dónde está el sentido de ese subsidio? Y así podríamos avanzar en un montón de subsidios, como los subsidios que se dan para afrontar la pérdida del funcionamiento de una aerolínea propia, en donde los que vuelan son seguramente personas de clase media y clase media alta, no necesariamente de clases bajas. Me van a decir, pero ahora se usa para poder ir a buscar vacunas y también podríamos contratar el servicio de DHL y sería más eficiente. O de otra empresa de transporte de cargas. Mantener una aerolínea para hacer conjunto de viajes, para buscar una mercadería, no es justamente lo que deberíamos tener, sino tenemos que tener una aerolínea que se ocupe directamente, o una empresa de cargas internacionales nacional, pero no el gasto que implica la estructura en funcionamiento de una aerolínea que pierde todos los días dinero, y eso se ha planteado a lo largo de la historia y por eso se la ha 2 veces por lo menos llevado al proceso de privatización en tiempos de Alfonsín, con una aerolínea escandinava, SAS, y después se la vendió a Iberia y pasó por el lado privado hasta que otra vez se la volvió a nacionalizar. Es un ejemplo nada más, y no es todo volcado hacia eso, sino un ejemplo nada más de dónde podríamos estar sacando transferencias que son innecesarias, gastos, donde se multiplican los gastos del sector político para un mantenimiento y mejor nivel de vida del área política, pero no necesariamente eso se traduce en eficiencia o en efectividad en cuanto al resultado que se esperaría de ellos. Son ministros que viajan a Italia con 20 personas para hacer un acuerdo virtual y otro o una reunión presencial con otra persona durante 20 minutos o media hora. Será muy importante, necesitaba esa comitiva de 20 personas, desde community manager en adelante, viajando hacia el exterior. Esos son gastos públicos innecesarios. En otras partes del mundo realmente los ministros o los secretarios no viajan necesariamente en primera, sino que veía imágenes de, no me acuerdo si era de Suecia o Noruega, el primer ministro esperando el metro para poder viajar. ¿Por qué no podemos ser más simples y no tener esos gastos desmesurados que dirán, bueno, gastamos de más ahí $80.000 o 90.000, que no los tenemos y que hubiesen significado, dado lo que cobra un jubilado en términos de dólares por mes, el pago, $90.000, significaría el pago por lo menos de su jubilación a lo largo de todo un año, entiendo haciendo el cálculo rápido, de un grupo de al menos 50 jubilados. O por lo menos podría haberle duplicado el ingreso a ese grupo de personas o a muchas otras personas. Y un solo gasto en un solo movimiento de
un grupo del cual conocemos. Hay muchísimo de gasto público que podemos estar reestructurando, podemos estar bajando, si además mezclamos que está la nación, provincias y municipios. No necesitamos cafeteras italianas en el Consejo Deliberante de Rosario, con gastos de exuberantes en cualquier ámbito que uno lo esté mirando, porque tienen un presupuesto y gastan para ellos mismos en cuestiones que son totalmente superfluas y que realmente significan no solo eso, sino un montón de gastos que se realizan, un desperdicio del recurso que se genera a partir del pago del TGI o la recaudación de derechos o la coparticipación que termina cobrando el municipio y le transfiere hacia el Consejo. Y es un ejemplo, no por tirar las tintas ahí, sino por lo que uno conoce. Y sabe que se podría estar reduciendo bastante el gasto en cuestiones que no afectarían el funcionamiento de los distintos niveles de gobierno. Esos cambios que parten a partir de poder lograr bajar el gasto público para poder bajar los impuestos, reestructurar la deuda para poder bajar las erogaciones que estarían dentro del gasto público, se las prueban ahí, para poder bajar los impuestos serían positivos. Y me dirían, pero eso de la baja de impuestos se probó y no funcionó. La verdad es que funciona. Ahora, si yo quiero que una persona realice una inversión porque no le cobro más el derecho de registro de inspección, que es el 0,06% de su estructura de costos, porque nunca armé una estructura de costos. Ahora, si yo consigo que, como explicaba a unas personas por una inversión en el exterior, durante 10 años, si hago un desarrollo urbano en Uruguay, me dan 10 años de desgravación tributaria, ahí cambian los tantos en lo que es el incentivo para realizar un desarrollo urbano en Argentina o en el exterior, porque allá me están ofreciendo años de no pago de impuestos a las ganancias, lo cual es muchísimo en términos de un flujo de fondos que pueda estar afrontando. Necesito bajar los impuestos, necesito esa reestructuración del Estado, y todavía no generé la razón por la cual efectivamente se daría la inversión. Y ahí muy bien un tema rempañido de mi parte, no es que sea la única solución y por eso no lo saca a la galera continuamente, pero entiendo que el mundo no dejó de moverse en esta dirección, y es el de la integración económica. Avanzar en lo que es las posibilidades, o estoy armando lo mismo que el plan de convertibilidad, pero con otras cosas, en la integración económica. ¿Será el Mercosur revitalizado después de los chiporrotazos de la semana pasada, donde los uruguayos, con apoyo de Brasil, y hay que ver qué hace Paraguay, avisaron que se ponen a negociar en forma individual, en forma unilateral, a explorar acuerdos hacia adelante, ya que los habían invitado a bajarse del barco? Dicen, no nos bajamos del barco, pero déjenme mirar qué hay afuera del barco, qué hay en otros barcos. ¿Cómo podemos hacer para viajar con otro barco más cerquita y convertirnos en una flota, aunque sea de 2 barcos? Y si somos más. La verdad es que el Mercosur puede quedar revitalizado ahora con esta presidencia pro tempore que ya no es de Argentina y con las ideas claras de otros países miembros del Mercosur, y no somos tantos, de poder avanzar en otras negociaciones con terceros países que puedan ser beneficiosas, sobre todo para lograr esa variable dinámica que todos requerimos, que es inversión vinculada seguramente a exportaciones. Subí otra presentación que no vi con ustedes, la hice para el jueves pasado, aprovecharlas con la gente de Estructura y Política Económica, y de paso quedaba para verlo con ustedes, sobre el volumen de exportaciones del Mercosur, el peso de los distintos países dentro del Mercosur, con información que no es la más actualizada, pero la que está disponible en este momento, porque es información del año 2019. Pero me puedo anticipar, el Mercosur tiene, para los últimos datos que
pude obtener del conjunto, y es lo que está en la página directamente del Mercosur, exportaciones de aproximadamente 270.000 millones de dólares en conjunto, donde 77% eran de Brasil y cerca del 20% de Argentina. O sea que ahí mostramos la importancia que tenemos entre los dos dentro del Mercosur. El resto, 2% es Uruguay y el resto Paraguay. Con números con coma, o sea que la de Paraguay será menor todavía. 2% es lo que corresponde a Uruguay. Y Uruguay tiene una relación mucho más importante comercialmente con nosotros y con Brasil que la que nosotros tenemos en términos relativos con Uruguay. En esa presentación están los países con los cuales se negocia, etcétera, etcétera, que uno puede estar mirando. Ahora, no es lo mismo una región, o mirar al Mercosur con su capacidad de exportación y, ojo, de importación, pero con un superávit conjunto que superaba los 50.000 millones de dólares netos de exportaciones e importaciones, que mirar a Argentina sola con sus 58.000 millones de dólares de exportaciones y con un superávit o déficit que puede estar en los 10.000 o menos en términos anuales, todo depende del año, tipo de cambio, etcétera, etcétera. Esta economía conjunto con esta superávit puede ser muy interesante, y lo es, para radicar inversiones y de acá vender al resto del mundo, sobre todo una integración con la Unión Económica Europea. Tomando también, analizando el perfil de cuál es nuestro comercio exterior y encontrando que tanto Estados Unidos como Europa tienen una importancia realmente mucho más real cuando vemos los números que lo que tenemos en mente, y que al mismo tiempo China no tiene tanta importancia en términos reales, más que para productos primarios, que es lo que tenemos en mente. Nosotros pensamos en China como nuestro gran comprador, sí, de productos primarios. No nos compra valor agregado. Es más, lo que ayer leía, que después fue desmentido durante el día, al final del día por el gobierno argentino, era lo del acuerdo para comenzar con la inversión de granjas porcinas chinas en Argentina, lo cual significaría que hasta la crianza de los animales dentro de Argentina pasaría a ser chino. Para desde ahí, o sea, no es que ya nos quieren comprar los animales, quieren usar nuestra tierra para poder generar los animales para abastecerse a sí mismos y vender desde empresas chinas en Argentina los animales al gobierno chino o a las empresas importadoras chinas. O sea, no son nuestros mejores socios los chinos, al mismo tiempo son totalmente empresas que al radicarse y generar esa cría de animales bajo las condiciones que ellos mismos tienen en otra parte del mundo, en el mismo China, son totalmente contaminantes. O sea, generar en forma de factoría animales para la venta, para su consumo, como si fueran feedlot pero de cerdos, etcétera, la verdad que tiene un efecto de contaminación que puede ser importante. Además de perder ya directamente, totalmente la capacidad de generar divisas genuinas para Argentina, dado que no serían empresas argentinas sino chinas las que criarían los animales en el territorio argentino, pero de ahí exportar hacia de China. No encontraría el sentido de por qué no generar esa cría dentro de China y hacerlo dentro de Argentina. Recuerden que China hace 3 años atrás, si no me falla la memoria, tuvo que sacrificar 300 millones de animales por las enfermedades que contaminaron sus criaderos dentro de China. Y el volumen de crianza es tan grande que tuvieron que sacrificar una cantidad increíble de animales que significó, ojo, el sacrificio y el tratamiento de esos 300 millones de animales luego de sacrificarse en el territorio chino, lo cual significó tener que incinerar, etcétera, etcétera, y manejar todos esos residuos que se generaron. Todos esos residuos quedarían en la Argentina en una situación como esa.
No es nuestra salida la integración, si lo vemos de valor agregado, con la economía china. Siempre vas a buscar cómo poder obtener el mayor valor agregado y las mejores condiciones para ellos, sin importar qué tan, por ejemplo, contaminante puede ser su actividad. No tienen problema en venir y depredar la plataforma continental argentina. Entonces, si pensamos en serio hacia adelante, nos encontraríamos que no es la mejor estrategia la de integrarnos con China. Seguir vendiéndoles soja seguramente que sí, la necesitan, la quieren. Seguir vendiéndole carne, sí, tranquilamente. Abrirles nuestro territorio para que instalen fábricas directamente de crianza de animales para después vender la carne hacia la propia China y quedarse con valor agregado sería virtualmente una idiotez de gente que tiene muy poca capacidad de mirar hacia el futuro, más allá del negocio de corto plazo, con una visión más que nada ideológica de cómo funcionan las cosas. Y un abuso de parte de, si fuera en otro tipo de relación, esto sería un abuso deshonesto de los chinos hacia la gestión actual de Argentina, de la cual directamente están abusando frente a la improvisación e incapacidad combinada con desconocimiento de quienes gestionan hoy nuestra política económica y nuestra estrategia de crecimiento hacia el futuro. Por suerte algo de racionalidad en algún punto habrá existido, o hoy nos sorprendemos con que firmamos el acuerdo para la erradicación de ese tipo de empresas futuras. Ya hemos entregado el negocio del litio, estamos hablando de entregar la hidrovía, falta que también entreguemos nuestra industria cárnica hacia China. La verdad es que un poco más después en la Casa Rosada va a haber una banderita roja flameando y estarán contentos de que todavía les dejan llamar presidente y no miembro del Partido Comunista. Pero bueno, nuestro presidente la semana pasada hizo una presentación para conmemorar los no sé cuántos años del Partido Comunista en China. Y ahí estaba hablando nuestro presidente actual, miembro de la UCD en el pasado, de las grandilocuencias, entiendo, de las políticas chinas y cómo han llevado a esa economía, por la cual, por ejemplo, se ha vivido una hambruna en el pasado aplicando las ideas de Mao de cerca de 30 millones de personas de resultado que fallecieron, dada la hambruna que generó la política inicial de este Partido Comunista Chino sobre su propia población. Por eso se preocupan tanto de la comida esta gente, calculo, y de generar el alimento para su población, con el costo que sea necesario para el resto del mundo. Bueno, veo que estoy hablando hace 1 hora y 10 aproximadamente, así que voy a hacer un corte en este momento, dejarlos descansar a ustedes y yo poder tomar algo que me permita descansar la garganta y seguiré dentro de